cómo se resolvían. Voy a comentar los errores que he notado en la corrección, aquellos que a mi entender son los más graves. Y les voy a pedir a ustedes que vuelvan, si tienen el examen ahora a mano, lo vayan mirando a medida que yo voy hablando. Voy a ir haciendo un ejercicio y par, impar, las diferencias eran muy pocas, así que voy a ir haciendo los comentarios respectivos. Vamos a ver, ¿qué me conviene? Voy a compartir el tema. Si después necesito la pizarra, descompartiré el tema e iré a la pizarra. Este es el enunciado de los pares. Reitero, el de los impares voy a comentar qué es lo distinto. El primer ejercicio dice: determina la prima pura anual correspondiente a un plan vida pagos limitados en función de la del capital diferido de vida y de la del temporario de muerte. Explique en forma detallada cada uno de los conceptos. ¿Con qué me encontré? En algunos casos que no tenía ni idea que era un vida pagos limitados. Primero me sorprendí porque no entendía cómo hacían el desarrollo, hasta que me di cuenta que lo que entendían por vida pago limitados era un seguro de vida de capitales múltiples de riesgo inmediato y plazo limitado. Quien haya cometido ese error sabrá de qué estoy hablando. En segundo término, si mi memoria no falla, acá dice: explique en forma detallada cada uno de los conceptos. O sea, la idea es no solo que ustedes hagan un desarrollo, sino que expliquen lo que están obteniendo. Tema que yo lo di en clase. Soy consciente de que fui yo misma la que hice esto. Entonces, para el vida pagos limitados, en este tema, en el otro tema, si mal no recuerdo, era el total doble capital, vida pago limitado se llegaba a una prima del temporario de muerte más la prima del capital diferido de vida, que no era otra cosa que la S a la menos 1, multiplicado por 1 más una cobertura de muerte a la edad de X más N, 0 omega menos X menos N. Corrígenme si no es así. El 1 lo estoy poniendo de más en el vida pagos limitados. Es directamente por la A, X más N, 0 omega menos X menos N. Bueno, quien llegó a esa expresión me parece correcto, pero no tiene la totalidad del puntaje. ¿Por qué no tiene la totalidad del puntaje? Porque tenía que explicar qué era eso. O sea, para eso se pide: explique en forma detallada cada uno de los conceptos. El primer sumando cubre la parte de muerte, el segundo sumando es una cuota de ahorro que permite tener ahorrado en el momento N la prima pura necesaria para cubrir el resto de los capitales o el resto de la cobertura de muerte a partir de la edad X más N. En el otro tema, que era un total a doble capital, ahí sí tenían. Ahí tenían, si mal no recuerdo, esto tiene que dar, ahí sí va el 1, o sea, sería también la prima del temporario de muerte, más la S a la menos 1 nuevamente por 1 más la A. La interpretación similar a la anterior. Preguntas hasta acá y me gustaría que ustedes también estén con el tema porque yo no quiero dejar de compartir esto en la medida de lo posible, entonces voy a preguntar si me estoy olvidando algo del otro tema. Escucho.
¿Siguen ahí? Sí, yo estoy acá. Bueno, vos estás. Entonces, ¿alguna pregunta adicional sobre ese punto? No, me quedó claro. Lo tengo que volver a hacer. Cada uno, o sea, si estuvieran ahora con el examen sería mejor porque así ustedes mismos van tildando. 2. Explique conceptualmente cuál es la diferencia entre un seguro de cuotas y uno de saldo de deuda. Describa asimismo las similitudes. Todos me contaron lo que era un seguro de cuotas y un seguro de saldo de deuda. Fantástico, es una parte que quizás para ponerme en tema me parece correcto. Pocos me dijeron que para el cálculo de la prima pura única, en uno tenían que considerar la tasa técnica y en el otro tenían que considerar la tasa del banco. Y el por qué tenían que considerar cada una de las tasas. Después sí todos hicieron mención a la similitud con el sistema francés. Pero antes no me comentaron nada, lo cual dije de las tasas, que es válido absolutamente para todos los sistemas, francés, alemán, el que quieran. ¿Qué era en el otro? ¿Eran las primas con efecto liberatorio y sin efecto liberatorio? Sí. Bueno, ese en general fue bien contestado, porque ahí, independientemente de que tuvieran que decir qué significaba una y la otra, lo principal que había que decir es que en las de sin efecto liberatorio, si se moría en determinada, si el asegurado fallecía en determinada fracción de año, no se iba a hacer cargo de sí tenía que hacerse cargo de las fracciones de primas no vencidas correspondientes a ese año. Los impares estuvieron un poco mejor en la respuesta que dieron a esta pregunta. Paso a leer preguntas hasta acá. Yo tengo una consulta. ¿Sí? En ese ejercicio, a mí yo era impar, me tocó el de efecto liberatorio y eso. ¿Podías tener la totalidad del punto si no, o sea, no hacía falta poner nada en letras, o sea, solo explicar en palabras, o también hay que poner una mínima fórmula, pero no te vayas en desarrollos, o sea, no es la idea, o sea, donde hay más desarrollo sería, bueno, en el primero tiene que haber habido desarrollos, en ese no es necesario demasiado desarrollo. Ok, gracias. Pero lo que te invalidaba la pregunta, que esta vuelta yo no recuerdo haber encontrado a alguien que lo haya puesto, es el efecto liberatorio corre para el año de fallecimiento, no para todos los años, o sea, porque en realidad las que llamamos sin efecto liberatorio, año a año sí tienen efecto liberatorio, porque de hecho vos cuando calculás la prima pura anual, estás dividiendo por una X0N, que es lo que te da el efecto liberatorio. No sé si aclaré o confundí. Sí, eso lo tenía claro. Gracias. No, de nada. Voy al 3. El 3 hablaba en primer término de un asegurado que alcanzaba con vida la edad de X más 30. Creo que en el otro, si no era X más 30, era... O sea, el que tenga el impar, fíjese en qué está variando esto. Tiene derecho a una renta semestral, por ejemplo, el impar tenía cuatrimestral, si no me falla la memoria, corríjanme si no es así, mientras se encuentre con vida a partir de la mencionada edad. Esto daba lugar a una X, en este caso 30, omega menos X menos 30, 2, porque son semestres, y el capital por el cual multiplicaban iba a ser 30.000. En el otro caso tendrían que multiplicar por 3, eran cuatrimestres, ¿me confirman?
Sí, eran cuatrimestres. Bueno, hubo gente que puso 4, entonces traten de revisar esos conceptos. El año tiene 3 cuatrimestres o 4 trimestres. Si falleciera antes de la edad de X más 30, se abona al fin del año del fallecimiento el 75% de las primas pagadas por la cobertura principal. Acá, en general, poco error, tomaron la PT, que sería la de la cobertura principal. Donde cometieron errores es en el tema de los gastos. En el tema de los gastos, no me acuerdo si es en el de los pares o en los impares, hubo gente que hizo una increasing por los 30 años. Y obviamente, como las primas se pagaban, si mal no recuerdo, porque no tengo 21 años, por 21 años, el increasing era hasta los 21 y a partir de ahí era un 21 multiplicado por una cobertura de muerte de capitales constantes. Ese fue el error que algunos tuvieron. Y un error que tuvo la mayoría es este que voy a leer. Liquidación de siniestros pesos 100. En muerte, todos o prácticamente todos fantásticos. 100 por la X030. Constante porque los gastos eran constantes y no variables como el increasing. Pero en vida, pocos multiplicaron por 200 o por 300 de acuerdo al tema que tuvieran. La mayoría multiplicó por 100. Y en esa renta, cada vez que se paga el siniestro, es cada vez que yo pago el capital, o sea, o en forma semestral o en forma cuatrimestral. Es decir, en las rentas, acuérdense que hay que multiplicar por el capital anual. Por otro lado, perdón, Alejandra. Sí. Hay gente en espera, me parece. Hay problemas. ¿Ustedes no pueden admitirlos? Yo no los veo, no sé. ¿El resto? No los podemos admitir porque no somos moderadores. No, ya sé, pero quería saber si eran moderadores. Y entonces yo ahora, ¿cómo hago para admitir y no descompartir? A ver. Acá estoy. Admito. Ahí sigo. Bueno. Decía, estos fueron comentarios generales. Se pide en todos los casos el desarrollo y cálculo numérico. Bueno, cálculo numérico pocos. Pero desarrollo quiere decir cuáles son las contingencias que estoy cubriendo y en función de eso ver por qué estoy escribiendo la fórmula que escribo. No escribir la fórmula y hacer el desarrollo de la fórmula. Contarme por qué lo hago primero y después llegar a la fórmula en sí. Bueno, en este pedía el saldo individual, y en el otro pedía el saldo colectivo. Quien en el colectivo hizo el individual tiene por no contestado el punto. Y creo que tu nombre es, ¿estás Alan Arabi? Hola. No está. Ahora sí, perdón, no me podías mutear. Ah, bueno. Yo te pido que vos revises tu saldo individual, porque fue un error el que cometiste, por ejemplo, ahí, que hizo disminuir considerablemente tu nota. Sé que me olvidé el E a la -1 y también casi que no nada. Sí, fue por apurado, digo, me di cuenta cuando entregué, pero entiendo el concepto de que se capitaliza. Bueno, pero, o sea, no se olviden que es un examen escrito. O sea que esas cosas tienen que tratar de revisarlas bien.
Bueno, eso sería básicamente el ejercicio 3. Paso al ejercicio 4. Perdón, Alejandra, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Que cuando decís el desarrollo, que tenemos que explicar como por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿lo tenemos que explicar en palabras? O, por ejemplo, si hacemos un las eje, contingencias, los eventos. o sea, el eje de X tiempo, no con eso alcance. estaría bien. No sé si con el eje de tiempo. Cuando yo Ok. un tema, Ya entendí. o sea, digo, si pasa esto, o sea, no lo digo con palabras, hago los Sí. sucesos, escribo y pongo el Los porqué. sucesos con el capital asegurado y el momento de pago. Exactamente. Perfecto, gracias. Que sea por lo menos para un año, pero algo. Sí. Perdón que te haya interrumpido. Te hago una consulta. Más que nada para quedarme tranquilo de que no haya problemas en esto. ¿Asumir siniestro únicamente muerte es incorrecto? Sí, porque vida también es siniestro. Por más que a uno le parezca que lo único asocia el siniestro con lo peor siempre, y vivir obviamente no es lo peor, pero también es un siniestro. Claro, porque es un pago que sale de la compañía. Eso, exactamente. Ok, bueno, ok. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Y hubo gente, evidentemente vos sos una, Sí, me incluyo. personas que puso nada más que muerte. La hubo, no comenté nada, pero desde ya que por la palabra siniestro a lo mejor uno tiende a pensar siempre en muerte, pero no, en vida también está asumiendo un costo la empresa aseguradora cuando hace esa erogación. ¿Sí? Dale. El punto 4 dice... ¿Tengo otra pregunta? Sí. Sí, si no se ponían los sucesos que marcaste vos, ¿el punto queda anulado? No queda anulado, depende de la cantidad, o sea, es cada caso particular, o sea, si cometiste errores graves, si no cometiste errores graves, si a lo largo del desarrollo lo que hiciste es más o menos razonable, ¿sí? Ok. Y también no te entendí cuando dijiste cómo se hacía la liquidación de siniestros para vida. No entiendo por qué 200, si ahí dice liquidación de siniestros 100. Porque vos no tenés un solo siniestro en el año, tenés 2. Vos cuando encaraste la prima pura única, ¿por cuánto multiplicaste a la A? ¿Qué capital pusiste? 45.000. O sea, ¿Por qué pusiste 45.000? Yo era impar. No. Por qué siendo impar pusiste 45.000? Multipliqué 15.000 por 3, que era la renta, o sea, era la renta anualizada. Lo mismo para el 200 en este tema y para el 300 en tu tema. Okay. Cada vez que pagás 100. No sé si contesté o no. Ok. Gracias. No, de nada. En el 4 dice, determine la prima pura anual de Alejandra, un seguro... Sí. Disculpa, te hago otra pregunta del 3 de lo que estaban preguntando de liquidación de siniestros. Uh-huh. Cuando decís que se multiplica por 2, ¿la se pone fraccionaria o se coloca anual? No, se pone fraccionaria. Ok, perfecto. ¿Y se podría poner anual poniendo 100 o es necesario poner fraccionaria? No, porque el enunciado no te dice que vos pagás anualmente, no, vos seguís manteniendo la cobertura. Perfecto, gracias. No, de nada. Determina la prima pura única de un seguro total considerando que la cantidad de fallecidos anualmente es del 1% de los sobrevivientes a la edad 0. Que la cantidad de sobrevivientes a los 35 años es de 6.500.000, si no leo mal, y una tasa de interés nominal anual del 6% con capitalización cada 30 días. ¿Qué decía el impar? Por favor, así hablo para los dos. La capitalización era de 60 días, pero creo que no había mucho más diferencia que eso. ¿Era el plan total también? No, perdón. A
A ver, fíjate qué plan era lo de los sobrevivientes a la edad cero. Dotal. Bueno, independientemente de que muchos lo hicieron, o sea, buscaron lo más corto, lo cual me parece totalmente razonable, o sea, llegar a que esa prima anual que nos piden es una a la menos 1, x0n menos d, era la manera más corta de resolverla. La cantidad de fallecidos es equivalente siempre al 1% del grupo inicial, que en este caso, bajo esos supuestos o bajo esa premisa, daba 10 millones el grupo inicial, y en el otro tema, si no me falla la memoria, daba 15 millones. ¿Por qué? Porque en el otro tema me parece que en lugar de 6.500, lo que puse fue 9.750, donde 9.750 es 6.500 multiplicado por 1,5, con lo cual si en uno es 10, en el otro es 15 millones. Esto quiere decir que nunca puede aparecer en la resolución un 0,99 elevado a la t. Porque elevar a la t quiere decir que yo estoy considerando que la variación es de tipo geométrico, mientras lo que me está diciendo el ejercicio es que es de tipo aritmético. Con lo cual, quien hizo una variación geométrica, el ejercicio está mal. Preguntas sobre ese ejercicio. Disculpa, Alejandra, a mí como que me confundió un poco el dato de la cantidad de sobrevivientes a los 35 años, porque puede ser que no sea necesario para darte cuenta qué ley es de mortalidad. No, desde ya, pero si vos querías, no necesitabas calcularlo si no tenías ganas. Por eso, yo encontré que era una ley de Moire de 1 menos, con un omega de 100. Es correcto, o sea, el error grave es haber considerado a la t. Eso te invalida el ejercicio. Que no hayas encontrado el L0 no te invalidó el ejercicio. Es más, no sé si directamente lo puse bien, aquel que no calculó el L0. No lo recuerdo. Claro, y después como que yo no entendí por dónde seguir el ejercicio, o sea, de qué edad, a partir de qué edad hacer el total y eso. No, bastaba con, por lo menos, determinar la forma de la expresión. Para que poder seguir el ejercicio hubieses necesitado que el enunciado te diga para una persona. O sea, para poder resolverlo numéricamente y no con X, necesitabas que el enunciado te hubiera dicho el valor de X. No sé si contesté a tu pregunta. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, acá viene donde mi sugerencia es que revisen los conceptos financieros, que son la mayor cantidad de errores que tienen. Una persona de edad X contrata un préstamo de 300.000 pesos a ser reembolsado por el sistema americano al cabo de 30 menos años, a fin de que el pago de la deuda al fin del plazo no le resulte tan costoso, constituye un fondo de ahorro que al fin del plazo del préstamo le permitiría cancelar el 70 menos A, creo que dice, % del mismo. No me acuerdo si eran menos A en los temas, eso, bueno, no me acuerdo qué puse, si era lo mismo o si habrá un más A, un menos A, un 70, un 80, esto no me lo acuerdo. La diferencia fundamental estaba en que en los dos los intereses se pagaban en forma cuatrimestral al fin de cada cuatrimestre. Y en este tema, la cuota del fondo se abonaba en forma cuatrimestral al inicio del mismo, y el otro tema era al final. ¿Cómo se calculaba la cuota? Porque eso también tenían que ponerlo en algún lugar de la resolución para mostrarme a mí que saben calcular la cuota. En el tema que decía al inicio, en par, se calculaba por una S a la menos 1 adelantada, 0 NI,
En el otro por una S a la menos 1 vencida, 1NI. Acá es donde quiero que repasen. Y después acá también tenían que plantear los eventos. Si X fallece entre X y X más 1/3, ¿qué va a pasar? Deben todo el saldo de deuda con todos los intereses. Eso es lo que van a tener que pagar al final del año. Van a restar la cuota adelantada por 1 más I en el caso en que el pago de la cuota fuera al inicio. Si el pago de la cuota era al final, ahí no restan en el único que se diferencia, que es el primer momento del primer año, no restan nada. Segunda contingencia, que X alcance la edad X más 1/3, pero que no alcance con vida la edad X más 2/3. B0, ¿y por cuánto tendrían que multiplicarlo para llevarlo a fin de año? 1 más la tasa cuatrimestral al cuadrado. Sí, porque los primeros intereses ya los pagaron. O 1 más y directamente la efectiva anual a la 2/3. En un caso van a restar la cuota que se pagó en el momento 1 con sus intereses, más la cuota que se pagó en el momento 2, llamando momento 2 el inicio del segundo cuatrimestre, con sus intereses, o sea, en uno van a ser 1 más I de intereses, en otro va a ser 1 más I a la 2/3, y en el que pagaba al final va a ser C por 1 más I a la 2/3 nada más, porque la única que van a considerar es la que se pagó a la finalización del primer cuatrimestre. Así tenían que plantear 1 o 2 años como para sacar algún esquema similar. Todas las tasas eran iguales, o sea, siempre trabajaban con la misma tasa. Consultas. Pregunta, algo que no me quedó claro. Cuando planteas las contingencias al B0, ¿lo multiplicás por 1 más I o lo dejabas así? Lo llevas al momento 1, que va a ser que pagás al final del año. Porque decía por ahí que pagabas al final del año en el enunciado. Ahí está, perfecto. Y después actualizás por B y multiplicás por la Q, pero esto es, o sea, esa B se te va a multiplicar con te va a simplificar con ese 1 más I cuando las tasas son iguales. Pero si los planteás en términos generales, es por 1 más I y luego por la B. Ahí va, perfecto. O sea, por un lado tenés que separar, son 3 conceptos. Con el evento, con la contingencia que vos estás planteando, te genera la Q que vas a utilizar. Sí. Luego, ¿cuál sería el capital que vos tenés que desembolsar y cuándo? Lo llevás al fin del año. Y por último, ese capital que vos estás llevando a fin del año, tenés que actualizarlo hasta al momento 0, que es el momento en el cual vos vas a realizar la evaluación. Claro. No sé si aclaré. Sí. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, acá... Alejandra, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta? El fondo que se constituía, también se capitalizaba hasta fin de año, ¿no? O sea, se seguían capitalizando las cuotas que se habían puesto hasta el momento. Pero sí lo dije. Ah, ok. No, puede ser que no escuché, perdón. O sea, vos multiplicás por 1 más I a la 2/3, al otro lo multiplicás por 1 más I, sí. Okay, perfecto. Gracias. Demuestre a qué es igual la variación de un seguro de vida de capitales múltiples, variables en progresión aritmética, de razón R, de riesgo diferido y plazo limitado, con relación a la tasa de incremento de capital.
Muchos hicieron diferencias, pero el método más fácil, que lo hicieron varios también, fue sacar directamente la derivada con respecto a R. Eso era lo que tenían que hacer. La interpretación en este caso era que es una función creciente, si no me falla la memoria, y que ese crecimiento justamente estaba dada por el crecimiento aritmético que tenía el capital, dado que la derivada iba a ser igual a una A increasing x m n. Eso era el ejercicio 6. No me acuerdo en el impar que pregunté, algo similar, pero no me acuerdo si era progresión geométrica o qué era. ¿Quién me lo recuerda? Era geométrica, o sea, más o menos lo que había que resolver era lo mismo. Acá no me acuerdo de memoria cuánto daba la derivada. Salió privilegiado el tema par porque me parece que la derivada es más fácil. Lo que no entendí y realmente lo consideré directamente mal, ¿quién hizo lo que les enseñamos, que creo que dio Marina este cuatrimestre, donde cuando ven geométrica se les dice, bueno, si R es mayor que I, entonces por un lado tengo un factor de capitalización y por el otro lado tengo la P, que es un factor de actualización. Si R es menor que I, entonces tengo un factor de actualización a una tasa de interés que se calcula como I estrella igual a tanto, y si son iguales tengo una especie de vida media. No era eso lo que se preguntaba. Lo que se preguntaba era, ¿cómo varía la prima pura única cuando yo varío la tasa de variación de capital, la R? Eso era lo que se preguntaba y se contestaba. Quien quiso hacerlo por diferencias, quien quiso hacerlo por derivadas, que me parece que es más fácil, por derivadas. Preguntas. Bueno. ¿Están? Sí, pero todo bien. Bueno. Y en el 7, en el punto A, pueden hacer el desarrollo vinculando en este tema, no me acuerdo la periodicidad del otro, la prima trimestral. Recuerden que la prima trimestral es la prima fraccionaria anual dividido 4, relacionando eso con la prima anual. Y en base a esas relaciones van a llegar, esperen que acá me lo anoté, a que la prima del temporario de muerte es 1,2948. Invito a que verifiquen si estoy en lo cierto, y si hacían ese pequeño desarrollo, iban a decir que es muy difícil que se cumpla con ese plazo de cobertura que se establece. Y la pregunta B, directamente tenían que contestar, no interesa el tipo de cobertura de la cual se trate, dado que la forma de pago de primas es independiente de la cobertura que se está ofreciendo. Consultas. No entendía el razonamiento para él. Pensando en eso. En el A. ¿Lo podrías repetir? En el A, sí. Plantea valor actual de las primas, o sea, ¿a qué es igual una prima trimestral? Una prima trimestral, la anualizada, va a ser igual a la única dividido una AX0N K. Sí. Y también va a ser igual a la prima anual por AX0N dividido AX0NK. Sí. Escribí luego la AX0NK en función de la AX0N, aplicando
2. Y a partir de ahí llegás a que la prima del temporario de muerte es 1,2948, salvo que me haya equivocado en las cuentas. O sea, te invito a que lo hagas, y si no llegás, desde ya que me lo mandes y lo reviso. Perfecto. Gracias. No, de nada. Consultas, o sea, ¿qué es lo que me gustaría a mí ahora que ustedes hagan? No sé si fueron revisándole o no mientras yo estaba haciendo los comentarios de cómo sería la resolución. Y si encontraron los errores en los cuales, o sea, si les parece haber encontrado los errores en los que se equivocaron. ¿Cómo seguimos con esto? Ahora rinden ustedes el segundo examen y el primero, quien quiera que no esté de acuerdo con la nota asignada, me pide la revisión y probablemente la tengamos, después obviamente voy a corroborarlo, por este medio, ¿no? El martes 7 de diciembre a la mañana. Perdón, Alejandra, ¿podrías repetir las fechas de los recuperatorios? Porque se mezcló con la del otro curso. Es el 9, ¿no? Los dos cursos son el 9, los recuperatorios. ¿Son en el mismo día? Los Okay, dos son gracias. el mismo día. ¿Y el final también es el mismo día? Espérate, espera un minutito. Dale, gracias. Si tengo el cronograma abierto, te contesto ya. Yo elegí el 7. Debería ser este, segundo, ¿puedo ver? No, eso es mi pantalla. Yo tengo el cronograma. El segundo parcial es el 1 de diciembre. No, eso seguro, sí. El 9 sería el recuperatorio, que las notas estarían el 14 y el 16 sería el final. Claro, pero yo no me acuerdo. Ay, ¿qué hice? No me acuerdo si puse los dos recuperatorios el mismo día o no. Cronograma, a ver, tendría que ser este. Ahí está. No, el recuperatorio de ustedes es el 9 y el del otro curso es el 10. Lo que es el mismo día es el final. Ahí están viendo, muchas gracias. ¿o no? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Eso era lo que no me acordaba. Sí me acordaba que el 7 son las notas, entonces a la mañana está libre como para que se pueda dar la revisión. Eso me fijé específicamente. Alejandra, yo ¿sí? el problema con mi parcial, específicamente yo ahora viéndolo mientras lo decías, salvo el ejercicio de préstamos y el 7, el resto no encuentro dónde yo hice el error. O sea, yo puedo pedir revisión para eso. Para el 7 de diciembre, sí, pero quiero que cada uno sea crítico con sí mismo. Sí, préstamos y el ejercicio 7, o sea, ya eso de baja. Yo pregunto por los otros, porque ahí es donde no estoy si estudiando. Es eso nada más, deberías tener 70 puntos. O sea, pero no, el 7 sí. Pero mándenme un poquitito antes del 7 quienes quieren la revisión para yo poder ordenarme. ¿Qué te lo tenemos que mandar por mail? O sea, ahora no, o más cerca del 7. Más cerca del 7 de diciembre, y si son tan gentiles, hacen una listita y me mandan la listita nada más. Perfecto, gracias. Porque disculpa, aparte no tiene que haber, también considerarlo, para volver a leerlo, algún error grave. Sí, o sea, mi problema en este punto es no encontrar el error, que, o sea, si me equivoqué, ¿en dónde me equivoqué? ¿En dónde? Perfecto, sí, no hay problema. Bueno, ¿quién estaba preguntando algo? Yo le quería preguntar si puede repetir los puntajes de cada ejercicio. El de contraseguro o devolución de primas, 30.
El de préstamos 20 y el resto 10 puntos cada uno. Gracias. Para probar 60. Alejandra, yo quería saber más o menos, o sea, obviamente no te voy a preguntar ejercicio por ejercicio el criterio y depende del error, pero no sé, para orientarme más o menos. Yo creo que en el de préstamo me equivoqué al momento de calcular el valor de la cuota de ahorro. Ponele. ¿Eso qué es considerado un error grave, leve? No. Pude haberte considerado un regular más en el ejercicio si todo el resto lo tenés bien. Ok. Bueno. Errores graves son haber confundido un vida pagos limitados con un seguro de vida de capitales múltiples, un total con un seguro de término fijo, no capitalizar los saldos en el mismo momento, o sea, la diferencia de los saldos en el mismo momento, no estar, o sea, en uno capitalizar y en el otro no, en minuendo sí, en sustrayendo no, o al revés. Esos son errores graves. Errores graves son haber considerado una increasing por los 30 años cuando luego de 21 años ya no podía considerarse increasing porque se dejaba de pagar primas. O sea, pueden ser errores graves, ya sea porque no tienen fijados los conceptos o porque estudian de memoria. Esto yo ya una terapia de grupo no voy a hacer, pero esas son las causas que entiendo pueden ocasionar el error. Y otra pregunta. Tengo una consulta en el ejercicio del préstamo. O sea, yo lo planteé con 3 sumatorias separadas, digamos, haciendo una para cada trimestre. Sí, en general los plantearon así, pero no importa cómo lo planteaste. El tema es que estuviera bien planteado. Si estás considerando verdaderamente, no sé qué tema te tocó, si es al comienzo o si es al final. Eso es lo que yo me fijo si es importante o no. Sí, yo tenía al comienzo. O sea, ayer en el primer evento del año, o sea, la capitalización de la cuota sería por 2/3, después por 1/3 y después por 0, digamos. Exacto. Perfecto, gracias. No. La primera sería por 1, la segunda por 2/3 y la tercera por 1/3. ¿Vos tenías el comienzo? Yo tenía la cuota de ahorro, digamos, del fondo en 0, sí, en 1/3 y en 2/3. Sí. Y la tasa el interés en 1/3, 2/3 y en 1. Perfecto, sí. Entonces la capitalización va a ser en la primera cuota por 1 año completo, en la segunda por 2/3 de año y en la tercera por 1/3 de año. Mientras que el otro tema arranca de la primera y no el primer año nada más, después es igual, el primer año arranca con la primera cuota situada en 1/3 y tiene 2 cuatrimestres de interés y después la otra tiene un cuatrimestre solo de interés. Ok, creo que me hice lío al combinarlo con la S, porque está en la S financiera, por más que esté diferido un periodo, estaría en el 0 igual. Volví a hacerlo, corregite vos mismo. Perfecto. Es la mejor manera de aprender, no es caprichoso lo que digo. Y a mí me lo enseñó un profesor que ahora ya no vive, pero que fue nuestro profesor y el que nos inició en la docencia, digo nos, porque nos inició a Eduardo Melinsky y a mí, el profesor Roca. Él nos hacía volver a hacer todos los ejercicios. Es la mejor manera de aprender. Yo no lo digo por capricho. Y lo que también nos hacía hacer, y que yo lo hice por algunos años, hasta que el número de alumnos no me lo permitió, hacer las carpetas.
las carpetas, que vos pases la clase, que busques bibliografía, que amplíes los temas que uno está dando, no sabés cómo te ayuda a aprender. Uno no lo dice, o sea, uno todo lo que hace lo hace porque lo vivió y tiene experiencia. Entonces los consejos los da porque entiende que es la mejor forma de fijar los conocimientos. ¿Qué otra pregunta? Cuando eran menos yo corregía todas las carpetas. Pero tenían que ser 10, ahora no puedo. Yo por mi parte nada más. Muchas gracias por la clase. No, de nada, cualquier cosa. Bueno, creo que el viernes la clase de repaso